Muy buenos días para todos, bendiciones y que la paz de Dios sobre y abunde en sus hogares. En este sábado vinimos a traerles una palabra de bendición, algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y lo queríamos compartir. Estamos en tiempos en donde se necesita mucho que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que Dios nos diga cómo afrontar lo que está pasando. Es de público conocimiento todo lo que está aconteciendo, es de público conocimiento lo que ha dicho el presidente de nuestra nación y qué bueno que ya que no podemos salir, por lo menos que venga la palabra de Dios a nuestros hogares a traernos paz más que nada, a ver qué es lo que dice Dios para estos tiempos, qué es lo que Él puede hacer en estos tiempos. Así que venimos a solamente a poder compartir algo de lo que Él nos ministró, algo de lo que Él nos habló, algo de lo que Él puso en nuestros corazones, para que ustedes puedan tener tranquilidad, para que ustedes puedan tener paz, para que lo que está viniendo no nos llegue, sino que podamos sobrellevarla con una palabra. En estos tiempos se está usando mucho y gracias a Dios que tenemos estos medios de comunicación para poder llevar tranquilidad a los hogares, para que puedan entender de que Dios está avanzando, de que Dios está haciendo cosas también, de que todo nos ayuda para bien y hay que ver también en estos tiempos en donde por ahí podemos quedarnos en casa, poder llevarlo a unirnos más como familia, a unirnos más, a que Dios tome el control de nuestros hogares y que pueda hacer algo más allá, a poder explicarle de que como de la manera que conocimos a Dios, también hacerlo conocer a nuestros hijos. Todos creemos en Dios y si no crees te invitamos a que puedas creer, porque en su palabra está todo, lo que aconteció, lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Entonces que no te sorprenda como esto, sino que ya estés preparado. Para eso nosotros tenemos la Biblia, para eso nosotros tenemos la palabra de Dios. Siempre que pasan alguna de estas cosas, como la pandemia que se está viviendo en estos tiempos, nos preguntan. Y yo creo que la bendición más grande que podemos tener es más allá de preguntar, ya nosotros tener el conocimiento y llevarle la paz a los que están en casa y decirles tranquilo, porque esto está escrito, pero también está escrita la salida, también está escrito cómo lo tenemos que sobrellevar, también está escrito cómo Dios nos manda a que nosotros podamos afrontar estas cosas que están aconteciendo. Por eso es muy importante de que no te cierres, sino que dejes entrar a Dios a tu corazón y que puedas saber qué es lo que Él está queriendo para nosotros en estos tiempos, tanto como para nosotros como para nuestras familias, por ahí para aquellos, si conoces a Dios, para aquellos que no conocen todavía, es muy importante que podamos entender quién es Dios y por qué acontece lo que acontece y qué es lo que Él nos pide en estos tiempos, cómo lo tenemos que sobrellevar, cómo tenemos que afrontarlo. Y por eso estamos más que agradecidos de poder tener este medio para poder llevar un poco de tranquilidad a aquellos que nos están viendo, a amigos, a familiares, a hermanos en la fe, a pastores, a ministros, unirnos a ellos y nosotros también poder llevar esa paz a los hogares, porque si bien hoy por hoy no se puede salir, pero qué bueno que dejes entrar a Dios a tu casa, qué bueno que si te apartaste puedas estar recibiendo palabra de Dios y que sepas que estos son los últimos tiempos y que todavía tenés oportunidad de volver a tu casa. Es eso, volver a casa y saber que todas estas cosas estuvieron escritas, pero también es una advertencia para que podamos entender quién es Dios, que estos son los últimos tiempos y que que Dios en estos tiempos no está queriendo que nadie se quede afuera, sino que puedan ser partícipes de la salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Para los que ya conocemos, para los que conocieron y se apartaron, y para los que no conocen. Tiempos en donde la palabra de Dios dice que todo nos ayuda para bien. Y en estos tiempos tu bien es que puedas conocer la palabra de Dios. Estando en tu casa, estando en tu lugar, estando en donde vos estés,
que puedas saber qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que vos lleves estas circunstancias, cómo quiere que salgas adelante. Tiempos difíciles, sí, pero para el que no conoce de Dios. Qué bueno que en estos tiempos, como dije recién, puedas invitar a tus hijos a que conozcan a Dios. Qué bueno que los puedas, aunque sea, enseñarles el Padre Nuestro. Ese es el tiempo. Que vos puedas a tus hijos enseñarles el Padre Nuestro. Saber cómo afrontar estas situaciones. Que ellos no queden aislados, que piensen que son cosas de grandes. No. Esto es algo de todos. Esto es para todos. Y qué bueno que puedas en estos tiempos concientizar con ellos. Sentarlos en una mesa y explicarles lo que está pasando. Y cómo ellos se pueden defender, de manera de lo que vos instruyas a tus hijos va a ser lo que ellos hagan y cómo ellos enfrenten esta situación a la par de los grandes, que los incluyamos, que ellos puedan entender lo que está pasando y dónde está la salida. Son tiempos en donde tenemos que dejar nuestros razonamientos de lado y empezar a escuchar palabra de Dios. Cuando pasan estas cosas, cuando estas cosas acontecen, podemos ver cómo empiezan a buscar ayuda, cómo empiezan a preguntar qué está pasando, de qué manera podemos salir, en qué parte de la Biblia está. Y sí, está todo escrito, pero qué bueno que podamos entender de que Dios ya no quiere que otros nos cuenten o nos digan qué está pasando o cómo tenemos que salir o en dónde se encuentra el versículo en donde dice lo que estamos afrontando, sino que vos puedas hacer hacedor de la palabra y no tan solo escuchar de oídos, sino que poder instruirte y vos saber cómo podemos salir adelante. ¿Qué es lo que nos dice Dios en estos tiempos? Esto nos incluye a todos. Esto no es para un par y para otros no. Hoy nos incluye a todos. Desde tocando a la cabeza superior de lo que es la Argentina, y estoy hablando del presidente, de quien nos comanda, para abajo nos incluye a todos. El hecho de que él haya puesto a Dios se dio cuenta de que él también esto está escrito. De que esto era algo que iba a pasar. Y eso es lo bueno, que ya en la mínima guía podamos entender desde él para abajo que Dios tiene la salida de esta circunstancia, de que como estaba escrito que esto iba a pasar, también está escrito de qué manera nosotros lo podemos sobrellevar y qué es lo que estamos haciendo. Es algo que nos incluye a todos, a chicos, a grandes, ancianos. Es algo que nos sobrepasa a todos. Entonces, qué bueno que puedan estar instruidos en la palabra. Qué bueno que todos sepamos de qué manera podemos salir de esta situación. De qué manera Dios nos prepara y nos hace ver de que es algo de lo cual tenemos que entender que solamente Él tiene el poder y la autoridad para sacarnos de cualquier situación. Te invitamos a que puedas traer a Dios a tu casa, a que no sea algo de un par y nada más, sino que te puedas incluir para que todos tengan la posibilidad de conocer a este Dios de poder que nos da la paz que en estos tiempos se está necesitando. Dios tiene cosas grandes, pero no solamente para unos pocos. Dios quiere abrir esa brecha y que seamos muchos, porque esto traspasó los límites hasta países. Hoy todo el mundo está necesitando un favor y no es de cualquiera. El favor viene de la mano de Dios. El favor viene para aquellos que creen en quién es el Señor y que solamente Él tiene el poder y la autoridad para hacer todas las cosas posibles, para llenar tu casa de paz, para que podamos ver que tenemos que estar tranquilos. Y por eso David escribió los salmos. Los salmos son estados de ánimo de David. Y cuando uno lee un salmo puede entender de que la salida, de cómo se sentía él en esos tiempos. Y son cosas, y son sentimientos, y son circunstancias en las que todos tenemos la posibilidad de pasar.
Él lo escribió para que vos no te sientas ajeno a lo que está pasando, sino para que puedas entender de que Él también lo pasó, pero ¿qué es lo que hizo? Para todas tus preguntas las respuestas están en la Biblia, solamente tenés que buscarlas. Dios nos invita a que podamos conocer de Él. Él tiene la protección. Por eso nos ministró, por eso nos habló, por eso volvimos a transmitir en vivo, para poder llevarles a ustedes un poco de lo que Él nos dijo, de lo que Él nos habló. Los voy a invitar a que puedan abrir su Biblia en Salmo 121. No importa la Biblia que tengas, todas tienen Salmo. Abrilo y léelo conmigo si tenés una Biblia cerca. El Salmo 121 dice: Jehová es nuestro guardador. Y acá voy un poco a lo que él había hablado, a lo que él sintió que era el Señor. Dice: Jehová es nuestro guardador. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Tremenda palabra de Dios. Mirá si en estos tiempos todos pudieran conocer esta palabra. Mirá si en estos tiempos podrían todos entender de que Dios ya sabía que esto iba a pasar y que te manda una palabra para que vos te cubras. Hay gente que tiene que salir sí o sí, pero qué bueno que atesorá esta palabra en tu corazón. Atesorala y mirá lo que te está diciendo. En el versículo 7 dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Hermosa palabra de Dios. Cuando tengas que salir, si tenés que salir, no importa que no lo digas en voz alta, pero decís: Señor, cubrí mi entrada, cubrí mi salida, cubrí mi entrada, cubrí mi casa, cubrí mis hijos. Yo he entendido que vos sos mi guardador. Yo he entendido a través de la palabra que hoy escuché que vos estás como poderoso gigante para sostenernos, para ayudarnos, para librarnos de nuestras batallas. Él es tu guardador, es lo que tu familia necesita, Él es tu pronto auxilio. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo David. Mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Dios, mi socorro viene de los cielos, mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Esto está dentro de los 6 días que Él hizo para descansar el séptimo. Eso es lo que nosotros, esa convicción tenemos que tener. Si estás obligado a salir de tu casa, decís: Señor, yo hoy entendí. Cubre mi salida, cubre mi entrada. A vos, mujer, si tu hombre, si tu esposo tiene que salir, Señor, cubrí su salida y cubrí su entrada. Cubrilo en el lugar donde estás. Palabra que ministró mi corazón. Palabra que el Señor me hizo ver desde el día de ayer, de que Él me decía: no tengan temor, decí que no tengan temor, porque yo soy su guardador. Solamente tienen que depositar su confianza, su fe y su esperanza en mí. Y todos hemos conocido a Dios en alguna manera, algunos en lo católico, otros por ahí en lo evangélico, pero todos conocen a Dios, todos conocen a Dios. A ese Dios es al que le tenés que pedir, es ese Dios que te dice: yo soy tu guardador. Su palabra no miente, y si Él es tu guardador, el de tu familia, solamente encomendate a Él. La palabra dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero ahí nomás, ni bien hizo la pregunta, hizo la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es ahí donde tenemos que depositar nuestra fe. Es ahí donde nosotros tenemos que entender de que no hay mal que venga que a nosotros nos pueda quitar la paz, porque sabemos quién nos guarda. Sabemos quién es el que en estos días
y en estas horas está esperando gozoso de que nosotros podamos abrir nuestros corazones y entregarle todas las cosas a Él. Él no es atrevido. Él solamente entra si lo dejas entrar. El atrevido es el que vino a poner el miedo en estos tiempos. Al que no le importa nada, no le importa la familia, sino que la destruye. Pero hoy te queremos dar a conocer a este Dios de poder, que Él restaura, que Él es amor, que Él es un Dios que guarda a la familia, que lo deja entrar a su casa. Qué bueno que en estos tiempos que no podemos salir podamos tener la comunión con Dios. Si te enseñaron a rezar, pedile a Dios. Para los que sabemos orar, pidámosles a Dios. Esa paz y ese gozo en nuestros corazones. Eso que nos deja tranquilo y sabemos que nuestra casa está guardada porque Él es nuestro guardador. Si hasta hoy no lo sabías, ponelo en práctica. Él es nuestro guardador, Él es nuestro escudo y el que alza nuestra cabeza, dice la palabra del Señor. Es una palabra que me ministró desde ayer, que en esta madrugada me siguió ministrando, para que todos aquellos que todavía están con esa necesidad de paz, de que prendés la tele y lo único que te muestran es mortandad, es miedo, te asustan. Dios dice, quédate tranquilo en esta mañana, porque yo soy tu guardador, yo soy tu guardador. Y si vos lo dejás entrar, ninguna plaga tocará tu morada. Y es esa palabra la que está circulando por todos lados. Ninguna plaga tocará tu morada. No es tan solo ponerlo o compartirlo de un posteo, sino es tener la confianza de que realmente es así, de que ninguna plaga va a tocar mi morada. ¿Por qué? Porque yo pongo y deposito mi confianza en Dios. Yo deposito mi confianza en mi guardador. Si no sabías cómo sobrellevarlo, hoy Dios te está hablando y te está diciendo, yo soy tu guardador. Solamente tenés que entregarme tu familia y dejarme entrar en tu casa, para que mi paz sobre y abunde en tu hogar. Y si tenés que salir, también tenés una respuesta, porque Él dice que Él va a guardar tu salida y tu entrada. Él te va a guardar donde vos quieras que estés y donde vos hagas lo que hagas, en tu trabajo, en el lugar donde podés estar. Cubrimos y bendecimos a los enfermeros, a los médicos, a los policías, a todos los que en estos tiempos nos están dando la seguridad, resguardando, atendiendo. Hoy en estos tiempos Dios nos da esta palabra. En estos tiempos Dios nos está hablando y nos está diciendo, yo soy tu guardador. No temas, quédate tranquilo, quédate tranquila. Yo soy tu guardador. Yo estoy, solamente déjame entrar en tu casa. ¿Y cómo no lo voy a dejar entrar a Dios? ¿No? Yo creo que todo lo bueno sabemos que viene de Él, pero a veces es difícil dejarlo entrar, por todos los mandamientos y los estatutos, por el razonamiento humano. Pero hoy tenemos que dejar todo eso de lado y encomendar nuestras familias y encomendar nuestros hogares a Dios. Por eso Él trajo también esta palabra, Salmo 21. Está en la Biblia, búscala, léela y atesorala en tu corazón. En estos tiempos en donde más necesitamos palabra de Dios, en donde más necesitamos poder entender de quién es Dios. Y no tan solo para nosotros como grandes, sino llevar a la mesa a nuestros hijos y explicarle la situación, pero también explicarle dónde está su salida, qué es lo que tienen que hacer en estos tiempos, cómo sobrellevarlo, no hacerlo ajeno, porque lo que le enseñemos hoy a ellos los van a poner por obra con sus hijos. No es por nada que Dios nos deja enseñarle a ellos. Estás depositando en buena tierra y en tierra fértil. Ellos después hacen lo que repiten lo que hacemos nosotros. Y qué bueno que puedan hacer esto, más que nada. Encomendar su familia, encomendar su vida a Dios. Sabemos que si ellos hacen esto, si ellos encomiendan su vida a Dios, Dios no nos habla ni de odio, ni de rencor, ni de resentimiento. Él es amor. Qué bueno que nuestros chicos se puedan criar en esto, en amor, en donde hoy por internet pueden ver cualquier cosa, en donde se pueden llenar de cualquier cosa,
en donde la vanidad está a flor de piel, pero hay algo más poderoso que es Dios, y que si vos le enseñás a ellos cómo salir de estas circunstancias, no se lo vas a enseñar a cualquiera. Ellos el día de mañana lo van a poner por obra. Si el Señor no viene pronto a buscarnos, a tus nietos se lo van a enseñar. Y es algo muy grande lo que te estoy diciendo. Porque hoy por hoy es más fácil enseñarle los razonamientos de uno. Hoy por hoy, la razón está arrasando en los hogares. Pero en el reino de Dios la razón se transforma en misericordia. No importa quién tiene razón. Dios nos manda a perdonar. En un versículo de la Biblia le preguntaron cuánto tenían que perdonar y él dijo 70 veces 7. Mirá el corazón que puede tener tu hijo al ser un corazón perdonador y no guardador de odios, de rencor y de resentimientos. A vos que nos estás mirando, estos son tiempos de seguir adelante, de avanzar, de ya no quedarse en esos pasados que solamente hacen de que se atrasen las bendiciones que tenemos. Mucha gente atados al pasado, atados a recuerdos que no los dejan seguir adelante. No, nosotros tenemos que seguir. La palabra de Dios dice que Él no tiene memoria para con nosotros. No importa lo que hiciste hasta hace 5 minutos atrás. Importa desde que escuchás la palabra en adelante. Importa desde que escuchás este mensaje y lo que se viene después para empezar un nuevo amanecer. Que esto sea de bendición para tu vida. Que podamos entender de que Dios todo el tiempo nos habla de amor. Él nos habla de amor. Él es un Dios de restauración. Muchos pueden señalar, pero Dios no te señala, Dios no te juzga. Dios está con los brazos abiertos solamente para que puedas entender de que lo menospreciado y de lo vil, Él hizo que se avergonzaran los sabios. Él nos llamó con un propósito. No importa en qué circunstancia te encontrás. Él tiene una restauración y tiene un presente y un futuro totalmente distinto a lo que te mostró tu pasado. Tiempos en los que podamos entender de que son cosas nuevas las que Dios tiene para nosotros. Muchos de los que nos están mirando nos conocen, otros por ahí no. Pero perdición teníamos, familia destruida teníamos. Pero acá estamos, dándote palabra de aliento. Porque hubo alguien que nos llamó, nos sacó del pozo donde nos encontrábamos y nos hizo ver que Él tenía una restauración para nosotros. De que Él tenía un nuevo comenzar para nosotros. De que no importa lo que diga la gente, de que Él tenía pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Y es ese Dios que te venimos a presentar en esta mañana, en este mediodía. Es ese Dios de amor que nos inunda y nos hace ver de que todas las cosas son nuevas. De que no te llenes de miedo. No, llénate de paz. Y para eso te presentamos a Dios en esta mañana. Para decirte que tu socorro viene de Él. Que eso también está escrito. No tan solo lo malo que pasa, sino que hay cosas buenas escritas para que vos puedas entender de quién es Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Atesorala en tu corazón, atesorala. Cuando el miedo quiera venir, atesorala. Mujer, orá por tu hombre, orá por tu esposo, atesorala. Si vos te quedás en casa, papá, y sale mamá, atesorala. Todo el tiempo, resguardándonos. Pero el socorro viene de papá, viene de Dios, de los cielos. Y es esa palabra que te quería compartir, esa palabra que me ministró. Esa palabra que cuando llega la palabra negativa la destruye y solo te deja la positividad de Dios, la fe y la esperanza y la convicción de quién es el Señor y cómo nos dice que tenemos que sobrellevarlo. Para pedir un socorro tenemos que estar desesperados. Y yo no sé en qué área te encontrás desesperada o desesperado. Pero si tenés que pedir un socorro, pedíselo a Dios. Porque Él hizo una pregunta. David hizo una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y ahí está la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A ese Jehová que vamos cuando pasan estas cosas para ver dónde estaba escrito. Él no tan solo te va a decir lo que va a pasar, sino que te va a dar la solución. Te va a llevar esa paz, te va a llevar la calma a tu corazón. La palabra
me ministraba y más allá de mi socorro, dice, no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él no duerme para proteger tu casa y tu familia. Él no duerme. Él está todo el tiempo. Por eso todo el tiempo tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca. Por eso todo el tiempo nos tenemos que encomendar a Él. Por eso todo el tiempo le tenemos que dar la prioridad. Por eso todo el tiempo tenemos que hablar. Así como hablamos con un amigo, con una persona, hablar con Él. Bueno, yo me voy a trabajar, pero a vos te encomiendo mi casa. Él es tu guardador. Él va a cubrir tu salida. Él va a cubrir tu entrada. Lo único que tenés que hacer es permitirle a Él que entre en tu corazón. Hablarle tiempo y fuera de tiempo. Porque esto sabemos que iba a acontecer. Que no te agarre desprevenido. Conoce la palabra de Dios para que cuando pasen estas cosas vos sepas cómo afrontarlas. Es la palabra que ministró mi corazón y que yo la quería compartir. Dice que no te fatigará el sol de día ni la luna de noche. Porque cuando vos te encomendás a Dios, Él cubre tu día como tu noche. Él te cubre en todo tiempo y es lo que te quiere decir. Pero solamente está esperando que vos lo dejes entrar en tu casa, que vos lo dejes entrar en tu corazón, en tu familia, y que cuando los chicos se pongan mal por mirar la tele o les puedas decir no, pero tranquilo, porque hoy Dios me dio una palabra. Dice que Él es nuestro socorro, que Él no va a dormir para guardarnos. Qué bueno que le podamos llevar esa palabra de bendición también para ellos. Que es bueno que le podamos llevar no tan solo la palabra negativa, sino la positiva que destruye todo lo malo y ellos puedan volver a jugar a decir, no importa lo que pase, porque nos pasó. Papá, mamá me dijo que Dios nos está guardando. Llenarlos de eso, del conocimiento de Dios. El día de mañana ellos lo van a hacer también. Qué bueno que lo podamos hacer y es algo que ministró mi corazón. Y no te olvides nunca, en el versículo 7 y 8, que dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es una promesa de Dios. Y fue desde ahora, hace años, hace 2000 años atrás, y es el día de hoy que dice hasta ahora. El Señor es así. Lo escribió hace un montón. Y todavía sigue rigiendo su palabra y va a seguir rigiendo todo el tiempo. Él no va a dormir para guardar tu familia. No dormirá el que guarda. Quédate con esa palabra. No importa lo que los noticieros te digan, quédate esa palabra. No importa lo que pase. Ninguna plaga tocará mi morada. Me lo dijo el Señor. Él es el que me guarda. Me lo dijo y yo lo creo. Somos tan fáciles para creer en lo negativo. Qué bueno que esa facilidad la podemos tener para llegar a lo positivo de Dios y entender de que no estamos en la deriva. No. Déjalo entrar a Dios a tu casa y Él te dice, yo soy tu guardador. Que no duermo, que no descanso para proteger a tu casa y a tu familia, para proteger a los tuyos. Palabra que me ministró mi corazón. Y qué bueno que si vos puedas salir, puedas decir, Señor, cubrí mi salida y cubrí mi entrada. Hoy entendí que sos mi guardador y que tú eres mi refugio. Tú eres mi pronto auxilio. Ese es el Señor. Es ese Señor que conocimos nosotros y que queremos que conozcas. Hoy por hoy pasaron muchas cosas. Has visto muchas cosas en Facebook. Pero lo único que tenés que conocer y compartir es palabra de Dios. Hay de todo. Pero el único poderoso es Dios. Y al que te tenés que aferrar es a Dios. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra. No en los hombres, en Jesús. Él es el que te guarda. Los hombres no te van a guardar. Las mujeres no te van a guardar. El único que te guarda es Dios. Por eso Él siempre nos dice, puesto los ojos en Jesús. El hombre puede fallar, la mujer puede fallar, pero Él permanece fiel. Y a ese Dios es el que tenemos que alabar. No mirando a los hombres y a las mujeres, sino mirando a Dios. Al que viene a tu socorro. Te dejo esta palabra y si tenés que salir, encomendate a Dios. Y si no es obligación salir, quédate en casa y recupera tiempo con tus hijos. Y enseñales a tus hijos que no tienen que tener miedo, porque hay alguien que no va a dormir para resguardarlo, que hay alguien que es su pronto auxilio, que hay alguien que es su socorro, que hay alguien que dice que está como poderoso gigante para resguardarlos de todo mal. No sobrevendrá mal, si tu confianza y tu fe está puesta en Él. Así que te dejo esta palabra, espero que haya sido de bendición. Sé que Dios nos va a seguir ministrando.
Sé que Dios nos va a seguir hablando, pero te dejo Salmo 121 para que lo puedas atesorar en tu corazón y que cuando quiera venir la palabra negativa la puedas combatir con esta palabra positiva de Dios. ¿Ves? Sí, palabra, hermoso salmo, hermosa palabra, teniendo en cuenta los tiempos que se está viviendo, lo que estamos escuchando, pero como bien ha dicho mi esposa, mucha gente le está dando prioridad a las palabras negativas y no le dan lugar a la positividad de Dios, a la palabra de Dios, más allá de que todo lo que hoy se está viendo, de lo que se está escuchando, fue dicho por el Señor. La palabra de Dios nos venía anunciando que estas cosas iban a pasar, pero también nos da la posibilidad de poder nosotros tener un resguardo, de poder tener un amparo, de poder ser apartados de toda esta situación que se está viviendo por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla capítulo 5 del libro de Romanos, verso 1, es una hermosa promesa, teniendo en cuenta de que todos tenemos fe, todos creemos en Dios, sabemos que Dios está, que Dios se mueve, pero tenemos que tener en cuenta también de que más allá de los caminos que nosotros estamos tomando, creyendo tanto como participando en iglesias evangélicas, en iglesias católicas, en distintas denominaciones, creemos que aquí solamente la palabra de Dios nos invita a poder depositar nuestra fe solamente en el Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos habla la Biblia. Tenemos que entender de que estos tiempos fueron anunciados por Dios, tenemos que entender de que estos tiempos son tiempos difíciles, complicados, pero que nuestro amparo está en el Señor. Nuestro pronto auxilio, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, dice la Biblia. Tenemos en cuenta que nuestra fe tiene que estar depositada en nuestro Señor Jesucristo, y que a través de la acción que Él tuvo, del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros, a la humanidad, esa es la sangre que venció a todo lo que hoy nosotros podemos estar escuchando, que intenta traer miedo, que intenta traer frustración aún al pueblo de Dios. Teniendo el conocimiento de las palabras de Dios, teniendo el conocimiento del tiempo que se está viviendo, aún a esas personas está intentando infundirle miedo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios más segura, que es la voz de Dios, es la palabra de Dios, la que nos ayuda, nos fortalece, nos resguarda, siempre y cuando nuestra fe esté depositada en Jesucristo. Y lo hablo de esta manera para que se pueda interpretar, a su momento lo ha dicho mi esposa, que quizás hay gente que está congregando en la católica, otros en los evangélicos. Esto no se trata de una denominación, esto se trata de un estilo de vida, se trata de acercarnos a Jesucristo, se trata de acercarnos al Hijo de Dios, el Hijo de Dios, de aquel que estaba su esencia en el cuerpo, en la vida, en el corazón de David, aquel que escribió ese salmo que ha compartido mi esposa, capítulo 121 del libro de los Salmos. En ese hermoso salmo era inspirado por el Espíritu de Dios. Es lo que hoy en día estamos necesitando en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestra familia. Y podemos entender también de que son tiempos difíciles donde la mayoría de las personas que están siendo asustadas, donde pueden estar siendo arrastrados por estas malas noticias, por esta negatividad, ellos se sienten turbados, están como queriendo ver algo como para poder aferrarse a la fe, de poder creer, de poder salir por un momento de su mente y de su corazón de esta realidad. La palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos depositar nuestra fe en algo que no vemos, pero que verdaderamente está resguardando a nuestras vidas, está resguardando a nuestra familia y está resguardando nuestros hogares. Este es tiempo donde nosotros tenemos que comenzar a ejercitar la fe que Dios puso en nuestro corazón un día. Hay fe en todo tipo de personas, el punto es donde depositamos nuestra fe. Y nuestra fe en este momento, la palabra de Dios nos habla que tenemos que depositarla ciertamente en Jesucristo. Porque no solamente nos habla, somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Sino que en el verso 9 del mismo capítulo 5 nos habla, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es el derramamiento de su sangre en el cual nos hace libre, en el cual podemos nosotros
establecer por medio de la fe que tiene poder, y ese es el resguardo del que nosotros necesitamos, el resguardo que nosotros hoy en día tenemos que entender que Dios nos brinda por medio de la sangre del Cordero de Dios. Me estuvo ministrando estos tiempos. No quiero dar una palabra específica, sino tratar de ir desarrollando lo que he sido ministrado en cuanto a la palabra de Dios en mi corazón, dejando en claro el Salmo 121 para que podamos compartirlo cada uno de los que estamos conectados a este medio de comunicación y a los que puedan llegar a ver este video. Salmo 121. Pero también nos habla del poder de la sangre de Cristo. Nos habla en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, en el último libro de la Biblia, capítulo 12, nos habla de aquella mujer sentada sobre la luna, vestida con la luz del sol. Nos habla de esa profecía tremenda que el apóstol Juan pudo llegar a ver mediante la bendición de Dios, llevado en el Espíritu, donde Dios le reveló todo lo que estaba por acontecer. Le mostró esa mujer, le mostró que estaba a punto de dar a luz, como con dolores de parto, dice la Biblia, capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Nos habla de esa mujer, nos habla de María, nos habla del hijo que estaba por dar a luz, nos habla de Jesucristo el Mesías, donde fue escondido para Dios, y donde el diablo, el dragón, Satanás, la serpiente, no pudo prevalecer sobre ellos. Pero dice que bajó con gran ira a la tierra. Dice que bajó con gran ira porque no pudo prevalecer sobre el Hijo de Dios, por cuanto fue escondido para Dios, fue guardado para Dios. La misma palabra nos habla. Pero hay algo muy impresionante, en ese capítulo 12, donde nos habla en el verso 11. El verso 11 nos habla, dice la Biblia, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es el punto que quiero tocar, que me ministró el corazón. Que vencieron por medio de la sangre del Cordero de Dios, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Era una profecía que estaba mostrándole a Juan el apóstol, para que él pueda plasmarla en la Biblia a través del Espíritu de Dios, y podamos hoy nosotros tener en cuenta esta palabra que fue anunciada por Dios, revelándosela al apóstol Juan, para que hoy nosotros podamos tener fe en esta sangre, cuya fe tuvieron aquellos apóstoles también, porque dice la palabra de Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que derramó en la cruz del Calvario. Pero ¿quiénes son los que han vencido? ¿Quiénes son aquellos que la Biblia nos está hablando que vencieron por medio de la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario? Que fue el Cordero de Dios, que es el Cordero de Dios, que es nuestro Salvador. Dice la Biblia, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque primeramente dice, de la palabra del testimonio, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Está hablando de los apóstoles. Está hablando de aquellos que creyeron en el poder de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Aquellos que dieron testimonio que la sangre de Cristo tiene poder. Y ellos fueron los que vencieron, menospreciando sus vidas, teniendo en cuenta de qué manera fue el padecimiento de ellos. De qué manera ellos tuvieron que partir de la tierra. Pero ellos dejaron un testimonio para que nosotros hoy podamos aferrarnos en cuanto a la fe a estas palabras, a la palabra de Dios. De que aquellos no fueron quienes predicaron y se hicieron a un lado y se apartaron en el momento de dificultad, sino que ellos perseveraron creyendo y dando testimonio por medio de su fe en la sangre del Cordero de Dios. Hoy son tiempos donde podemos entender de que aún hasta la ciencia y todo tipo de personas que tienen autoridades terrenales están encomendando sus vidas y su corazón a Dios. Ha llegado el momento donde Dios ha permitido esta situación, anunciándolo de antemano, para que el corazón del hombre se devuelva a Él, para que el corazón del hombre entienda que hay que dejar el ego, que hay que dejar el orgullo y que hay que dejar muchas cosas de lado, y reconociendo la soberanía del Creador, la soberanía de aquel quien clamaba a David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Teniendo en cuenta que David era un rey, teniendo en cuenta que David era una persona con mucha autoridad, teniendo en cuenta la autoridad y el poder que David tenía aquí en la tierra. Él mismo abrió su boca y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo estableció, mi socorro no viene terrenalmente de la tierra, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender de que son tiempos difíciles, pero nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo, no en una imagen, no en algo creado por mano de hombres,
sino de creer en aquel que resucitó de entre los muertos, que antes de resucitar derramó su sangre para que nosotros podamos ser más que vencedores en este tiempo y a través de estas circunstancias. La Biblia nos habla de estar todo tipo de hombres sujetos a las autoridades superiores. Nos habla claramente en el capítulo 13 del libro de Romanos. Sujétase todo hombre a las autoridades mayores, puesto que las autoridades son permitidas por Dios. El mismo Señor, delante de Poncio Pilatos, dio testimonio de esto lo que estoy diciendo y de lo que el apóstol Pablo ha hablado, cuando Pilatos le dijo: ¿por qué no me hablas? ¿Que no sabes que tengo autoridad para crucificarte o dejarte ir? El Señor abrió su boca y le dijo: no, pará, un momentito, Pilato. Ninguna autoridad se le es dada a los hombres si no se la ha dado mi Padre que está en los cielos. Ninguna autoridad tiene sobre mi vida si mi Padre no te lo hubiera dado. Eso nos da a entender claramente lo que dio a entender el apóstol Pablo en el capítulo 13 del libro de Romanos. Que toda autoridad dada acá a la tierra es permitida por Dios. Y la misma palabra nos manda que estemos sujetos a las autoridades. Pero tenemos que entender de que somos hombres y mujeres, que tenemos que empezar a desarrollar nuestra fe y fundamentarla en el Hijo de Dios, en aquel que murió, que padeció en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó. Resucitó con poder y resucitó en gloria, para que a través de ese derramamiento de su sangre sea la que hoy en día nos lave y nos limpie de toda maldad, como lo habla el apóstol Pablo en sus epístolas, del apóstol Juan en sus epístolas. Por cuanto Él es fiel y justo para perdonar nuestros errores y limpiarnos de toda maldad. Es la sangre del Cordero la que tiene poder. Es la sangre del Cordero la que nos redime. Es la sangre del Cordero la que nosotros tenemos que creer que verdaderamente nos cubre y nos limpia y nos lava de toda maldad. Tenemos que entender, son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero mi paz os doy, mi paz os dejo, pero no las dejo como el mundo no las doy como el mundo la da, dice la palabra de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y es esa paz que Dios está esperando que establecer en cada uno de los hogares en este tiempo. Y el poder establecer Dios esa paz es poder nosotros mismos brindarles ese lugar al Señor. La paz que se está necesitando es la paz que hoy podemos entender que tenemos nosotros los hijos de Dios. Tenemos que entender de que hoy no se trata de nuestro intelecto, no se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestro conocimiento en cuanto a lo terrenal, se trata de lo que Dios quiere que nosotros podamos entender, su palabra, su amor, y que le demos un lugar a Él. Verdaderamente son tiempos donde el corazón, hace unos días estuvimos hablando con mi esposa, con unos hermanos, de que verdaderamente se está sintiendo el corazón de la gente, que está sensible a poder oír la palabra de Dios, de tanta negatividad, de tanta oposición, de tanto miedo, de tanta frustración que se está sintiendo en la calle. El corazón del hombre está muy sensible para escuchar la positividad de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar algo positivo, para escuchar una palabra de aliento, una palabra de fe, de esperanza. Y Dios lo prepara, Dios preparó esta situación también, prepara los medios de comunicación, prepara absolutamente todo para que su palabra llegue, para que su palabra pueda reposar en cada vida y pueda brindarle esa paz de la que estamos hablando, y pueda brindarle el conocimiento de aquel Salmo 121, que nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos. Nuestro socorro viene del cielo, creador del cielo y de la tierra, dice la Biblia, la palabra de Dios. Por eso me impacta de que en todo tiempo y de alguna u otra manera la palabra de Dios siempre nos da a entender. Nuestro socorro viene del creador de todas las cosas. Mismo el apóstol Pablo lo habla, diciendo en el libro de Romanos capítulo 1. Nos habla muy claramente en el libro de Romanos capítulo 1. Capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Dice la palabra de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos creer en la palabra de Dios que todo lo que se habla fue, lo que se habla se está viviendo, y está de más decir que lo que se vendrá también fue dicho. Entonces son palabras que el mismo Creador, quien creó todo lo que nuestros ojos hoy puede estar viendo, sus palabras son las que nos guía, sus palabras son las que nos brinda que verdaderamente tenemos un respaldo, un resguardo, y ese resguardo viene de Él.
Ese resguardo viene del Creador, del que creó todas las cosas. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas antes de la fundación del mundo, de modo que no tienen excusa. Entonces entendemos que son tiempos complicados, pero aferraos en la fe al Señor, estar firmes pues por la fe, velando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu para con todos, estar firmes en el Señor, entender que son tiempos difíciles, pero lo que se está viviendo hoy en la tierra tenemos que entender claramente los hijos de Dios. Soy consciente de que estoy hablando a personas, a hombres y a mujeres de Dios también, de que tenemos que ser conscientes de que hoy en día son tiempos donde Dios preparó para que nosotros también podamos abrir nuestro corazón, encomendarnos aún más a Él, devolver a ese primer amor como lo hemos sentido al principio, de que quizás consciente o inconscientemente lo hemos descuidado por un momento, pero que estas son situaciones que Dios la preparó también para que nosotros nos volvamos a Él de todo nuestro ser, para que ese fuego que un día depositó en nuestras vidas se vuelva a encender. Y que pasados estos días, también creemos y entendemos que son tiempos donde va a pasar, pero que también son tiempos donde verdaderamente Dios preparó y que va a preparar los tiempos venideros para que nosotros podamos comenzar a salir. ¿A salir por qué? A salir para traer la solución que se está necesitando a esta tierra. Nosotros somos la respuesta de esta generación. Nosotros somos resguardados por Dios para traer una respuesta a esta generación. La respuesta que estamos escuchándola en este tiempo en el secreto con el Señor. Somos respuesta en esta generación. Sí, tenemos que entender eso. Hombres y mujeres de Dios tenemos que tener la convicción firme en el Señor. De que esto no es para alejarnos de Dios, no es para amedrentarnos, no es para asustarnos, sino que Dios mismo nos anunció antes de que esto acontezca. Para que nosotros podamos estar firmes en la fe y para que podamos abrir aún más el corazón y entender de que estamos en este tiempo acercándonos más a Dios, subiéndonos al monte, para poder bajar la respuesta del cielo y poder ampliar el conocimiento de la Biblia del tercer cielo acá en la tierra. No puedes dejarte arrastrar por las malas noticias, por las malas informaciones. Son tiempos donde tenemos que afirmarnos en el Señor. Y muchos quizás al escuchar esta palabra dirán, pero podemos tener fe, pero los tiempos son difíciles, nos cuesta. Nos cuesta aferrarnos, nos cuesta poder entrar a la realidad de Cristo, dejando de lado la realidad que hoy estamos viviendo. Tranquilo, todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su tiempo. Pero también tenemos que entender de que estos tiempos son los que nosotros tenemos que también provocar. Provocar aunque cueste, provocarlo. Provocar, entender de que Dios siempre está, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios creó y también dijo en su palabra que a pesar de crear, también resguarda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra. Él no dará mi pie al resbaladero. Lo dijo claramente David. Firme en sus convicciones y teniendo en cuenta de que su reinado no lo podía sacar adelante, su reinado no lo podía favorecer, su reinado no lo podía sacar de esa situación en la cual él se estaba encontrando cuando expresó ese salmo. Sin embargo, él entendió que necesitaba despojarse de su reinado para entrar y reconociendo su soberanía, la soberanía del que lo llamó, de aquel que le había dado la posibilidad de sentarse en ese trono, de aquel que le había dado la posibilidad de poder llegar a sus caminos y de poder apartarse tiempos para acercarse a él, en oración, en búsqueda. Estos son tiempos donde nosotros tenemos que aprovechar esa situación. Tiempos donde no podemos dejarnos arrastrar por lo que se está escuchando, por lo que se está permitiendo ver a través de los medios de comunicaciones como los noticieros. Somos hijos de Dios. La protección divina del cielo está sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares. Es tiempo de acercarnos aún más a Dios, porque pasados estos días, vendrán días donde la palabra de Dios se tendrá que manifestar, porque creemos en sus palabras. Y el mundo gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo dijo el mismo apóstol Pablo, del cual nos está hablando a través de su palabra en el libro de Romanos. En el libro de Corintios nos habla claramente de que el mundo gime a una como con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Son tiempos donde tenemos que entender de que Dios es la solución. Y Dios puede bajar de su trono tranquilo, porque vienen días y Él está a las puertas de su venida. Podemos entender de que Él está a las puertas de su venida.
Él está pronto a manifestarse. Y tenemos que entender también de que si no es hoy, si no es mañana, Dios lo sabrá. Pero de que tenemos que estar preparados para su venida, tenemos que estar preparados para su venida. En un abrir y cerrar de ojos, en un cerrar y abrir de ojos, dice la Biblia, que será el arrebatamiento. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que se habló se cumplió, todo lo que se está viviendo fue lo que se habló. Y tenemos que hablar también de lo venidero. Vienen tiempos donde el Señor va a venir y todo ojo le verá. Crean o no crean en el Señor, absolutamente todo ojo le va a ver. Por eso necesitamos estar preparados. Si no es en su venida, será la manifestación de lo gloriosa de los hijos de Dios. Dios sabe los tiempos, Dios tiene el control absolutamente de todo. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar fundamentados en el Señor. Despojaos del viejo hombre, dice la Biblia. Despojaos del viejo hombre. Quitar del corazón el rencor, la ira, el orgullo, la vanagloria de reconocer su soberanía y la necesidad que el mundo tiene del creador de la tierra y del cielo y de la tierra, creador de los hombres. Eso es lo que en la tierra necesita entender y reconocer. La necesidad de Dios, la necesidad de entender que Él es en todo y por medio de Él subsisten todas las cosas. Dios está preparando corazones en este tiempo y yo creo que hombres y mujeres de Dios lo están entendiendo. Hombres y mujeres de Dios están pudiendo entender cómo los tiempos fueron acelerados, cómo se está dejando ver tantas cosas, pero tenemos plena confianza y certeza en el Señor. Sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros errores y limpiarnos de toda maldad, como lo dice la palabra de Dios. Creemos en el poder de su sangre. Creemos que debajo de sus alas estamos seguros. Creemos que ninguna plaga tocará nuestra morada. Creemos que Él es nuestra roca fuerte, nuestra roca firme. Creemos que su favor nos guarda como con un escudo. Creemos que Él hace muros de fuego alrededor nuestro. Creemos que su gloria se manifestará en medio nuestro también. Creemos en eso. Creemos en las promesas del Dios creador del cielo. Creemos que ninguna plaga tocará nuestra morada. Creemos que ninguna arma forjada prosperará sobre la vida de nosotros, sus hijos, sus siervos. Creemos en eso. Lo creemos y es necesario no solamente creerla, sino establecerla. Establecerla. Y comenzar a tener esa convicción en el corazón. Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es convicción. Necesitamos tener la convicción de lo que estamos creyendo, de lo que estamos conociendo, por medio de la palabra de Dios. Convicción. Convicción en el corazón, certeza. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que yo no veo, pero sí creo que lo voy a tener en el nombre de Jesús. Sí creo que lo tengo. Sí creo que está en el nombre del Señor. Entonces eso es lo que el hombre de Dios, la mujer de Dios y todo tipo de persona tiene que entender. Conozca o no conozca de Dios, yo creo que también es la posibilidad para hablarle también a las personas que no conocen de Dios, de que Jesucristo verdaderamente nos ama y Él manifiesta su amor, manifiesta a Dios su amor. También en el libro de Romanos capítulo 5, un verso antes del verso 9, en el verso 8, nos habla claramente, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un hombre santo, una persona que no tenía ningún error, ningún pecado, Él se entregó para que por medio de su sangre nosotros podamos tener perdón y libre acceso al Padre, a Dios, por medio del derramamiento de su sangre. Ese es el amor que hoy los que podemos tener en cuenta, de conocer la palabra de Dios, podemos entender. Ese es el amor que Dios quiere que toda persona que no conoce a Dios pueda entender. Los errores que nosotros como personas tenemos, no se compara con el amor que Dios manifestó a través de aquella acción en la cruz del Calvario. Aquella acción para beneficiarnos en nuestra vida en este tiempo, para poder darnos ese libre acceso al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Nadie viene al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, Jesucristo Hijo de Dios. El Mesías, el Cordero de Dios, Jesucristo. Él es el camino al Padre. Entonces tenemos que entender de que mientras estoy hablando también puedo entender. La palabra de Dios dice que el Señor está a las puertas, está por venir.
Pero antes de él venir, cuando comenzó su peregrinación acá en la tierra predicando el Evangelio, había alguien delante de él, alguien anunciando de que él se estaba aproximando, y era Juan el Bautista. Podemos entender de que él está a las puertas, pero también manda hombres y mujeres, hombres con ese espíritu como el espíritu de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos y a los padres, y de ambos a la prudencia de los justos. Somos pues justificados por medio de la fe. Recuerda, capítulo 5 del libro de Romanos. Y ese hombre, ese varón, Juan el Bautista, me impacta tremendamente. Y puedo entender en la congregación, escuchándolo a nuestro apóstol Esteban Verón, escuchando como nuestro apóstol dice: yo cuando llegue al reino de los cielos me gustaría salir corriendo y abrazar a Abraham para hablar con él, para conocerlo. Y mientras yo lo escuchaba varias veces que lo dijo, y yo decía: Señor, no estoy solamente, yo solamente soy loco. Porque mi anhelo es no solamente alabar y bendecir al Señor y estar allí en su reino eternamente y para siempre, sino que también me gustaría correr a los brazos de ese hombre, Juan el Bautista, para abrazarlo y conocerlo. Para conocer a ese mi hermano que está en ese lugar. Ese hombre salió peregrinando aquí en la tierra anunciando de su venida, anunciando del comienzo del Mesías, de Jesucristo. Ese hombre, la palabra de Dios me habla de que no libertaba demonios, no levantaba paralíticos, no sanaba a los enfermos, pero sí tenía una predicación con un denuedo y hablaba con un denuedo y un poder, una autoridad que Dios le habría brindado. Venía con el espíritu de Elías anunciando la llegada del Mesías, el comienzo de la peregrinación de Jesucristo, diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba y exhortaba a todas las personas que llegaban a él para corregir el corazón de los hombres. Hoy podemos entender de que por medio de su palabra y a través de los hombres y de las mujeres de Dios tenemos que entender de que aquí se trata no de la capacidad del hombre, sino de la predisposición del corazón de las personas. Necesitamos entender de que si hay algo que está estorbando nuestro ser interior, de que está impidiendo que el Señor se pueda acercar a nosotros y que pueda entrar a nuestras vidas, es necesario apartarla, es necesario sacarla. Necesitamos sacar de nuestro corazón la ira, el rencor, el rechazo. Necesitamos sacar un montón de cosas de nuestros corazones. El ego, el orgullo, la vanagloria y de muchísimas cosas que Juan el Bautista se nos mencionaba por medio de su predicación. Arrepentíos y convertíos, porque es necesario de aquel que viene tras mí, del cual no soy digno de atar la correa de sus calzados, entre en sus vidas. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero después de ese denuedo, soltaba algo muy tremendo: su aventador está en sus manos y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y echará la paja en fuego que nunca se apagará. Necesitamos hablar la verdad de Dios. Necesitamos hablar lo que la Biblia dice. Necesitamos exponer el conocimiento de lo que la boca de Dios ha hablado, para que el hombre vaya entendiendo y adquiriendo conocimiento y pueda comenzar a preparar su corazón para esos días, para el día de su venida, para los días venideros, pero que es necesario que se hable lo que la palabra de Dios dice, porque vendrán días donde no se predicará la sana doctrina, que habrá comezón de oídos, y podemos entender de que falsos profetas se levantarán también, intentando confundir al pueblo de Dios, intentando apartarlo de la verdad, alejarlos del conocimiento verdadero de Jesucristo. Necesitamos anunciarnos, necesitamos establecer la Biblia, la palabra de Dios, la verdad en el corazón de esta generación. Son tiempos donde tenemos que preparar el corazón como Juan el Bautista lo predicaba: arrepentíos y convertíos. Y esto no se trata de una exhortación de decirle tenés que arrepentirte, no, es un momento donde uno tiene que reflexionar en su corazón. Uno tiene un tiempo, en este momento podemos aprovechando bien los tiempos, dice el apóstol Pablo también. Tenemos que aprovechar este momento donde estamos en nuestros hogares, donde estamos con nuestra familia, de mirarnos internamente, de reconocer qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, y cuál es la necesidad que nosotros hoy en día tenemos, y que no es solamente lo material, que no es lo material lo que nosotros tenemos que afanarnos. Tenemos que buscar lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Y hoy podemos entender de que a Dios no lo vemos, pero creemos que está, creemos que Él está, creemos que Él es, en el nombre del Señor. Y tenemos posibilidad de acceso al Padre por medio de la expiación del Señor en la cruz del Calvario, por medio del poder de su sangre. Porque ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero, nos dijo en Apocalipsis hace un momento. Y nosotros por esa sangre somos libres.
Por esa sangre nosotros tenemos acceso al Padre, por esa sangre que creemos en el nombre del Señor. Por eso son tiempos difíciles, pero necesitamos aferrarnos en la fe. Necesitamos reconocer cuál es la intención de nuestro corazón en este tiempo y de comenzar a apartar lo que no es conveniente, de darle lugar a la palabra de Dios, de darle lugar al Señor en nuestros hogares, en nuestra familia, y de comenzar un tiempo nuevo en el Señor, de comenzar algo nuevo en el Señor. Yo creo que nos ha ministrado palabra del Señor, creemos que ha sido de bendición. Vamos a seguir orando y vamos a seguir pidiéndole al Señor el favor de Dios para poder darle continuidad a estos videos y poder llegar a ser más de bendición, aprovechando bien los tiempos, sabiendo de que no hay mucha gente afuera en la calle, sino que están en sus hogares, aprovechando este medio de comunicación, teniendo en cuenta de que se ha utilizado más de la mitad de lo que se usa de una manera no correcta. Entonces, como hijo de Dios, aprovechando esto también y pudiéndole dar un buen uso, la buena posibilidad de que la palabra de Dios llegue a los hogares, a la familia y puedan ser ministrados. Esto es una realidad y el Evangelio no es una religión, es un estilo de vida. Y la Biblia nos habla de una realidad que ya nos venían anunciando. Hace 2 días atrás, durante un momento que estaba apartándome para Dios a la tarde, pude sentir de volver a hacer estos videos, de volver a salí de la habitación a hablar con mi esposa y dije, necesitamos empezar a hacer videos nuevamente como lo solíamos hacer. Y antes de nosotros, en aquellos tiempos cuando hacíamos los videos, siempre remarcábamos que se venían tiempos bravos. La misma Biblia nos dice, se venían tiempos difíciles, pero teníamos que aferrarnos a la fe. Estos son los tiempos donde tenemos que aferrarnos aún más a la fe. Tenemos que creer en el Hijo de Dios que le levantó de los muertos al tercer día, en el nombre del Señor. Creemos en su palabra. Por eso son tiempos donde necesitamos avanzar. Necesitamos continuar, creer en Dios y seguir clamando al Señor, seguir orando. Aquellas personas que no creen en el Señor, es tiempo de creer. Es tiempo de abrir tu corazón. Es tiempo de entender de que no hay Gauchito Gil, no hay San La Muerte, no hay San Expedito, no hay ninguna de esas entidades, sino solamente Jesucristo. No hay ningún nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Entonces podemos entender de que hay muchas cosas extrañas. Siempre lo hubieron, pero también la Biblia nos habla qué es lo que pasó con esas cosas extrañas. Cuáles fueron los acontecimientos para con esas cosas extrañas, como invocaciones demoníacas, cosas de las tinieblas, que intentaron perturbar o frustrar al pueblo de Dios y que también pudo desviar el corazón de muchos en aquel tiempo. Pero Dios levantó su mano para poder también poner en claro todas las cosas en ese tiempo. Estos son tiempos donde nosotros tenemos que poner en claro. No hay ninguna entidad, no hay ninguna otra cosa fuera de Jesucristo en el cual haya salvación, solamente en Jesucristo. Esto no se trata de presentar o exponer algo que a mí me parece. Está escrito, escrito está, dijo el Señor. Escrito está, dijo el Señor. Solamente Jesucristo. Él es el camino al Padre. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Tenemos que entender, ni ninguna denominación, ni ninguna invocación demoníaca, ni ninguna hechicería, ni ocultismo, ni cualquier religión, absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Que eso es real? ¿Que eso es verdad? Sí, es verdad. Hay manifestaciones de esas cosas. Pero también es bíblico, que es lo que Dios está pidiendo de esta generación en el nombre del Señor. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice la Biblia. Necesitamos dejar todas esas cosas de lado para darle prioridad al Hijo de Dios y al poder de su sangre. Al poder de su sangre. Esto no se trata de que sí, quizás no. O no porque lo dice él sí o porque lo dice aquel no. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de lo que la Biblia nos habla. Necesitamos en nuestro corazón limpiarnos y necesitamos darle lugar y prioridad a Jesucristo. Necesitamos aceptarlos en nuestras vidas y en nuestros hogares a Jesucristo. Él es el camino al Padre. Él es la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Yo soy la resurrección y la vida, dice la palabra de Dios. Él tiene el poder de esas cosas. Él es el poder en el nombre del Señor. Y a través de su palabra nos invita a que podamos creer siempre en Él y aferrarnos a Él. Y si no has creído, es tiempo de creer.
Es tiempo de dejar de lado todo lo que estabas haciendo para acercarte al Señor, para volverte al Señor. Esto no se trata de prender una vela a un santo, de prender la vela a algo, de hacer algunas cosas extrañas para poder afirmarnos, acercarnos. No se trata de una virgen, no se trata nada de eso. Se trata de entender la palabra de Dios. Quizás soy un poco fuerte, pero es necesario hablarla. Lo hablo con el amor del Señor y espero puedan ustedes entenderme de que es necesario llegar a Jesucristo. La Biblia nos habla que la Biblia nos habla en capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, dice la Biblia. Necesitamos entender eso. Así que nuevamente vamos a seguir dándole continuidad a estos videos, pero sea de bendición y Dios los bendiga y la palabra de Dios siga ministrando sus vidas en el nombre del Señor. Así es, así que gracias a todos por los saludos, no lo podemos leer a todos, son muchos, pero Dios los bendiga, gracias a todos por estar, como dijo mi esposo recién, vamos a estar dándole continuidad, pero para los que se engancharon a lo último, vamos a repetir la palabra base, que es por la cual hoy regimos y la que tocó nuestros corazones en el día de hoy, que está en el Salmo 121 y dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Así que cuando tengas que salir, como dijimos recién, habla con Dios, enfócate en Dios y decirle: Señor, tú guardas mi salida, tú guardas mi entrada y tú guardas mi familia. Así es, sí. Y el apóstol Pablo también habla sobre el poder del Evangelio, el poder que hay en la palabra de Dios. En la congregación hay hermanos que están acompañándonos a través de este medio de comunicación. Así es. Hay personas que han sido partícipes en esos momentos donde al predicar la palabra se ha manifestado el poder de Dios, ha dado testimonio de que verdaderamente la palabra tiene poder, y no es por lo que yo soy, no es por lo que la hermana Erika es, sino por lo que Él es. Él tiene que ser el centro de todos. Así es. Nosotros encomendamos nuestro corazón al Señor y al momento de servirle, Él respalda. Por eso decía al principio de que hay manifestaciones de las cosas raras. Sí, hay manifestaciones, pero de Él es el poder. De Jesucristo es el poder. Y cuando uno abre su corazón y empieza a hablar, a predicar, empieza a anunciar y a exponer la palabra de Dios, hay un respaldo del cielo que hace visible verdaderamente que de Él es su poder. Dan testimonio mis hermanos, gente que nos han conocido, de que verdaderamente el Espíritu Santo respalda cuando alguien habla e expone su palabra. Y ahí confirma que verdaderamente hay un respaldo y de que nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos. Nuestro socorro viene del Creador del cielo y de la tierra. De Él es el poder. Y Él está hablando a través de estos tiempos en su palabra que nosotros tenemos que buscarlo aún más a Él. Porque no es simplemente el poder experimentar el poder y ya está. La Biblia dice que vendrán días donde la gente dirá: Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y Él en aquel tiempo les dirá: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque necesitamos entender el corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos entender de que no porque el Espíritu Santo esté en nosotros o respalde nuestra predicación o podamos hacer liberación, echar fuera de los cuerpos los demonios, no significa que con eso ya hemos alcanzado la meta, sino que Dios todo el tiempo nos dice, y mismo aquellos 70 volviendo gozosos diciéndole: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, se nos sujetan en tu nombre, hemos sanado enfermos. Él les dijo: no, quédense quietos, no se gocen porque en mi nombre se sujetan los demonios. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque de cierto os digo que yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo.
Él vio la caída de Lucifer. Él vio la caída de aquel ángel que fue al principio antes de ser diablo. Aquel que fue acabado en hermosura, el sello de la perfección. Aquel que fue hermoso y que los primores de los tamboriles fueron preparados para el día de su creación. No era cualquier ángel. Era un ángel preparado y muy especial que preparó Dios. Que no solamente creó al ángel, sino que también estaba creando los instrumentos, dándole el reconocimiento de quién era que estaba dándole inicio en ese tiempo cuando fue creado Lucifer. O sea, no era cualquier ángel, pero cuando se le halló maldad en su corazón fue lanzado del cielo. Y Jesucristo lo vio caer del cielo, por causa del corazón que se le halló maldad, por causa de creerse lo que no era. Y en estos días he hablado con personas que pasan por casa para hablar palabra de Dios, para escuchar una palabra positiva, para escuchar algo de Dios, que eso es una bendición que tenemos con mi esposa, de poder ver cómo se acercan para poder escuchar una palabra de pasada, de poder hablar. Que en un momento dijo, ¿cómo puede ser que Dios, cómo puede ser que el diablo conoce todos los pensamientos de las personas y que tiene más conocimiento que Dios? No, no es así. El diablo no puede pensar lo que el hombre piensa, no puede entrar en los pensamientos. El que conoce las intenciones del corazón es Dios. Él conoce los pensamientos, las intenciones del corazón es Dios. Satanás no. Es más, cuando tocante a lo que estaba diciendo recién, de que cuando Dios lo lanzó del cielo, Dios no se levantó de su trono. Los que combatieron fueron los ángeles de Dios, lanzando a Lucifer y a todos sus seguidores del reino de los cielos. Dios no se puede levantar de su trono para rebajarse y pelear con Satanás. Por eso tenemos que entender, Dios es Dios. Dios es Dios y es sobre todo. Dios es Dios y es sobre todo. Y es el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, que dice que no se va a dormir porque nos va a resguardar. Amén. Así es, amén. Así que bueno, le saludamos a los que se engancharon ahora. Dios los bendiga grandemente. Quédense con esa palabra. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Damos a todos la bienvenida. Saludamos a nuestro padre espiritual, el apóstol Esteban Verón, a nuestra madre espiritual, la profeta Ruth de Verón. Y si te fue de bendición este mensaje, compartirlo para que otros también puedan ser bendecidos. Así es, próximamente seguiremos dándole continuidad a estos videos. Dios los bendiga y abundante paz para toda la familia. Así Bendiciones. Bendiciones.